Ok, entonces retomamos ahora sí la clase del día de hoy. Son 9 y 8, a ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a ir. Mientras va ingresando el grupo que falta, por favor, la señorita de HQSE. Ah, sí. Entiendo que si ya este joven me ha podido escribir es porque todos tienen la opción de poder escribir en el chat, entonces. Ya. Está. Ok, entonces habíamos dicho que para el tema de sitios contaminados y el estudio de suelos, teníamos estas 3 etapas, ¿no? Recordemos la fase de identificación, donde se hacía una evaluación preliminar, un muestreo de identificación. Luego tenemos este muestreo, una vez que hacemos esta identificación de potenciales sitios contaminados. Recuerden las áreas potencialmente contaminadas o las áreas de potencial interés, las APIs, ¿no? Entonces, sobre este muestreo de identificación ya se hace un muestreo de detalle, porque aquí ya sabemos de que hay una contaminación. Entonces, de repente, lo voy a colocar en... solo para que quede un poco claro. Me refería a que nosotros tenemos un área, ¿no? De repente es toda esta área. Y lo que empezamos a investigar y encontramos que en esta zona de repente ha habido un grifo, y en torno a este grifo establecemos algunos puntos de monitoreo, ¿no? Encontramos que estos 2 puntos han sido o están superando el ECA, ¿no? Además recuerden que tenemos en el entorno unos puntos de niveles de fondo. Recordemos que los niveles de fondo se tomaban, era una muestra compuesta, eran 3 puntos como mínimo, ¿no? Y este muestreo de fondo nos permitían a nosotros poder saber si es que había o no, cómo eran las condiciones naturales o cómo eran las condiciones de este entorno que no estarían influenciados, por ejemplo, por este grifo, ¿no? Entonces, aquí tengo los muestreos de identificación. Si los muestreos de identificación salen, ¿no? Si el muestreo de identificación sale mayor al ECA o mayor al nivel de fondo, si los resultados son de este tipo, es porque podemos decir que este grifo probablemente es el que ha originado, ¿no? Es el que ha originado que estos valores difieran de estos que se encuentran en el entorno, porque se esperaría que este suelo tenga las mismas características. Entonces, aquí tenemos ya el muestreo, la etapa de identificación. Con respecto a esto, entonces ahora lo que nos toca es analizar, ¿no? Analizar esta área, ¿no? Con mayor detalle. Y lo que vamos a buscar es hacer un muestreo de detalle en esta zona para poder saber esta contaminación, hasta hasta dónde ha llegado, cuánto de tierra se ha contaminado. Entonces, aquí tenemos un segundo momento, que es el momento de el muestreo de caracterización. Estamos en la fase de caracterización y ya corresponde al muestreo de detalle. Con base en un poco ya entendiendo esto, ¿no es cierto? Les decía, fase de identificación, hago mis puntos de nivel de fondo, identifico mi área de potencial interés, tengo mis resultados del entorno. Si yo ya sé que hay mayor al ECA o mayor al nivel de fondo, entonces de todas formas ahí hay un sitio contaminado que tendría que, o mejor dicho, hay un área contaminada, un área de suelo contaminado. Vamos a ver ahora cuán contaminado está, hasta cómo se ha dispersado esta contaminación. Y es ahí donde se hace un modelo conceptual para saber cómo se ha movido ese contaminante y se hace una evaluación de riesgo. En esta evaluación de riesgo, lo que se analiza es
cómo este contaminante de suelo ha pasado a aire, a agua, quiénes son los potenciales receptores. Es una evaluación de riesgo ambiental debido a la presencia de este contaminante en suelo. Si resulta, y ahí a consecuencia de esto van a haber dos caminos, que no sea necesario hacer medidas de remediación, y ahí cierro todo y prácticamente ya no tengo ahí lo cierro, ¿no? La otra opción es que tenga que hacer medidas de remediación y entonces establezco un plan dirigido a la remediación, ¿ok? Este plan dirigido a la remediación es donde se plantea cómo se va a recuperar, a remediar todo lo que vendría a ser precisamente esta zona pintada de esta zona de amarillo, ¿no? Sobre esa zona se hace el plan de remediación y bueno, ya una vez que se empiece a plantear, se ejecuta el plan, hay un muestreo de comprobación para saber si en el entorno y en esta área, ¿no? Los valores han llegado a valores similares a los niveles de fondo o al ECA, y ya con eso se da la conformidad porque se cierra el tema de la remediación. A consecuencia de la fase de identificación, uno tiene una identificación de sitios contaminados. A consecuencia de la fase de caracterización, determina y tiene como resultado un plan dirigido a la remediación. Y como a consecuencia ya de la etapa de remediación propiamente dicha, al final de esta etapa se tiene un informe de conformidad donde se garantiza que en efecto se ha hecho la remediación de esta área en el ejemplo anterior. A ver, voy a cubrir esto. Ya. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro aquí es que yo necesito de todas formas tener estos muestreos, estos niveles de fondo, porque los niveles de fondo me van a ayudar a saber si es que paso también de fase de identificación a fase de caracterización. Si yo supero, si mi muestreo de identificación supera el nivel de fondo o el ECA, ¿ok? Entonces quiere decir que tengo que pasar de todas formas a la etapa de detalle. Puede ser, si hablamos de un lugar donde mis resultados son menores al ECA, iguales al nivel de fondo, entonces ahí termino. Ahí no hay nada que hacer. Ya no paso al muestreo de detalle. En consecuencia, cuando yo comienzo a hacer estos análisis, no necesariamente todo llega a ser remediación y también no todo necesariamente llega a fase de caracterización. Eso es bastante importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si el nivel de fondo natural, ¿no? O el nivel de fondo que yo defino ya está superando el ECA y mi muestreo de identificación me está dando valores similares, yo tampoco paso a la fase de caracterización, porque con eso lo que yo tengo es que el entorno de por sí ya tiene esas características y mi resultado solamente me está evidenciando que son características del entorno. Y al ser características del entorno, probablemente se deba a una contaminación natural en la zona y ya no corresponde pasar tampoco a etapa de caracterización. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos 3 etapas: identificación, caracterización, remediación. Cuando yo inicio, no significa que vaya a pasar por las 3. Una vez que yo identifico, puedo simplemente quedarme en la identificación y concluir que no corresponde seguir más allá, porque las características de este suelo que yo he muestreado es similar o menor al ECA o igual al nivel de fondo. ¿Ok? Similar al ECA, igual al nivel de fondo, y ahí se queda. Puede que las características sean mayores al ECA, ¿ok? Pero iguales al nivel de fondo, y eso significa que ya no tengo que pasar a la etapa de caracterización. ¿Por qué?
porque ese suelo ya tiene esas condiciones. Hay suelos donde hay presencia, por ejemplo, de arsénico y el arsénico es alto. Entonces, si tengo un suelo con arsénico alto en el nivel de fondo, lo más probable es que en el punto que yo tome tengan resultados similares. En ese sentido, si mi nivel de fondo me está diciendo que es alto en arsénico y mi resultado sale igual, yo no tendría que hacer caracterización de arsénico. Ya sé que el nivel de fondo naturalmente ahí, o por alguna razón, es más alto en arsénico y ahí lo dejo. ¿No? Pero si se supera nuevamente, si es mayor al ECA ya, o al nivel de fondo, ¿ok? Si es mayor al ECA o al nivel de fondo, sí paso a la etapa de detalle. En esta etapa de detalle ya analizo, como dice su nombre, con mayor detalle, y hago una evaluación de riesgo ambiental, ¿ok? Existe una guía sugerida por el MINAM para determinar que si a consecuencia de esta concentración del contaminante en suelo y sabiendo cómo se va a mover en las matrices aire, agua, si de todas formas se necesita remediación. Si se necesita remediación, entonces haré un plan dirigido a la remediación. Entonces, dicho esto, tengo el muestreo de identificación, que es como una exploración. Lo realizo en base a una información histórica, ¿ok? En base a una información histórica, porque lo que yo busco son potenciales sitios o áreas de potencial interés. Las he ubicado con base en esta información histórica. He llegado a un lugar y he determinado, aquí alguna vez hubo un grifo, aquí alguna vez hubo un lavadero de autos, aquí alguna vez ocurrió algo, ¿no? O veo algunos indicios de coloración en el suelo y determino mis áreas de potencial interés. En los muestreos de identificación son muestras puntuales, no tengo que hacer mayor esfuerzo. Y obviamente voy a darle prioridad a los parámetros que estén asociados a la actividad que en ese lugar se llevó a cabo, ¿no? Luego habíamos dicho que teníamos el muestreo de detalle. En este muestreo de detalle yo ya estoy seguro o segura de que existe una superación del nivel de fondo del ECA, es decir, que esas causas no son naturales. Yo ya estoy seguro que hay una superación que no es natural, que no se debe a causas naturales. Cuando la contaminación del suelo es natural, yo ya no paso más allá de la identificación, ¿ok? Pero si sé que se debe a alguna actividad que antes se llevó ahí, entonces hago una caracterización para poder determinar, ojo, área del suelo contaminado. Necesito saber cómo se ha extendido la contaminación y el volumen, ¿no? La extensión horizontal, la extensión en profundidad vertical del suelo contaminado, ¿no? En el entorno de estas áreas de potencial interés. Entonces, muestreo de detalle me permite conocer área y volumen de suelo contaminado. ¿Y por qué necesito área y volumen? Porque este va a ser un insumo del plan de remediación en caso se requiera plantear. Por eso es que necesito en el muestreo de detalle hacer este análisis. Entonces, en el muestreo de detalle se limitan las zonas afectadas. Podemos un poco de repente incluso hacer un análisis este mapa conceptual, lo vamos analizando mejor, de ser necesario se complementa el monitoreo en otras matrices como agua, aire, etcétera, pero nace de esta determinación en la etapa de caracterización. Adicionalmente a ello, como resultado de esta información, tengo este modelo conceptual, ¿no? Y puedo yo definir la evaluación de riesgo ambiental. Es decir, si esa cantidad de suelo contaminado y en la profundidad a la que se encuentra es un riesgo que es aceptable o no es aceptable. Si el riesgo es aceptable porque de repente es muy superficial, no ha llegado a desplazarse más, lo cierro ahí. Pero si a consecuencia del análisis de ERSA se determina que hay un riesgo, porque quizás aguas abajo
alguien toma el agua subterránea y el contaminante ha llegado a ella, entonces hay que hacer una remediación. Te propone la remediación, ese plan, de repente, y en la propuesta se puede proponer retirar los contaminantes, ¿no? A través de la remoción de suelo, algún sistema de contención que, que impida, alguna barrera que impida que siga movilizándose, esperar que simplemente el ambiente lo vaya degradando e ir haciendo monitoreos continuos, hacer restricciones de uso, para evitar que hayan ciertos usos en el entorno para que el contaminante no llegue al consumo o afecte la salud, etcétera, ¿no? Como les decía aquí en el muestreo de caracterización, yo necesito saber la profundidad a la cual el contaminante ha llegado, porque mi idea aquí es determinar rutas y vías, ¿no? Si yo sé cuántos extendidos sea, hasta dónde está llegando, cuán cerca la población está, a través de la profundidad podré saber si está cerca el acuífero o no, y cuáles son las vías a través del cual el contaminante que estaba en el suelo se ha ido movilizando. En la guía que nos proponen, nos dicen si es que tenemos, por ejemplo, todo lo que son los muestreos de identificación. Ok, son los muestreos que se hicieron en un área, tenemos que, son los verdes y los rojos. Entonces vemos que toda esta área tenía estos puntos de monitoreo verdes y rojos, pero resulta que de toda el área solamente dos, ok, superaron el ECA, que son precisamente estos dos rojitos. Esos dos superaron el ECA en mi muestreo de identificación. Entonces la guía dice, si tienes más o menos 2 puntos de muestreo de identificación, para el muestreo de detalle tendrías que tener 6. Y por eso vemos que aquí se plantean como muestreo de detalle 6, que siempre van a estar en el entorno o alrededor de los puntos donde se ha encontrado superación del ECA, ¿no? Entonces, esta es una guía que ayuda a determinar un número mínimo de puntos de muestreo para el muestreo de detalle. Es decir, cuando yo ya tengo la información del muestreo de identificación. Y nuevamente, cuando el muestreo de identificación ha superado el ECA o el nivel de fondo. Luego venía el muestreo de comprobación, que habíamos dicho que el muestreo de comprobación venía una vez que ya se ha implementado el plan de remediación, el plan dirigido a la remediación. Nuevamente, el plan dirigido a la remediación no siempre se implementa, solamente se activa si se determina que el riesgo va a ser no aceptable a consecuencia de la evaluación de ambiental que se realice. Este muestreo, entonces, de comprobación tiene como objetivo el ver que las acciones que se han implementado han logrado concentraciones menores o iguales a los valores del ECA, ¿ok? O a los que se han establecido en el plan. Y bueno, también la guía establece algunas consideraciones. Si, por ejemplo, tenemos áreas que tienen formas regulares, es decir, en este caso un cuadrado, un rectángulo, si son formas regulares, pero que sean menor a 1000 metros cuadrados, establecen que debe haber puntos en cada una de las paredes y uno en la parte central o fondo, ¿no? Lo mismo ocurre para el tema rectangular, la diferencia es que aquí ya no es un solo punto, sino son dos. Entonces, esto lo podríamos ver precisamente en esta área de cultivo. Si hemos tenido alguno de estos casos y se ha tenido que hacer alguna remediación, vemos que el área es rectangular. Una vez que se ha ejecutado todo lo que se planteó en la remediación, se hace el muestreo de comprobación y se tomarían los puntos, en este caso como referencia el tema rectangular, ¿no? Pero ¿qué pasa? No necesariamente las áreas son rectangulares o cuadradas, pueden ser que sean también de formas irregulares. Entonces, la guía también establece que haya una colocación de puntos a cierta distancia, ¿no? Siempre, a cierta distancia, de 15 a 20 metros lineales de distancia en todo el perímetro y también una cantidad de puntos en la parte interna, que pueden ser de 2 puntos o pueden llegar a ser 4 puntos en la forma interna, dependiendo cuán extensa sea el área.
Nuevamente, no siempre se llega a esta etapa, solamente se va a llegar si es que se ha definido que es necesario realizar la remediación. Y esto es donde se define en base a la evaluación de riesgos ambientales. Bueno, las muestras superficiales van a estar asociadas a los muestreos de identificación, ¿ok? Los muestreos de identificación generalmente son, no siempre, pero en su mayoría son muestras superficiales y se van a utilizar las profundidades que se van a utilizar son de acuerdo a los usos de suelos que se identifiquen, y aquí la guía también nos da algunas profundidades. Como vemos, el suelo agrícola tiene una mayor profundidad para poder hacer análisis de muestreo a diferencia de los otros tipos de suelo. Aquí se hacen sondeos manuales, donde se hace un retiro puntual de suelo para hacer el análisis. Algunos de los equipos que vamos a utilizar o que se van a utilizar generalmente tienen también que pasar su calibración, ¿no? Vamos a ver que se van a utilizar para muestreo de suelo. Bueno, a veces algunos detectores de compuestos orgánicos volátiles, las cámaras digitales, los GPS, las balanzas digitales. Y aquí, las balanzas digitales, cuidar el tema de las calibraciones para poder tener las cantidades de suelo necesarias. Aquí está el ejemplo del detector compuestos orgánicos volátiles, ¿no? También últimamente a veces para poder hacer un mapeo del área y conocer, se levanta información a través de drones para un poco conocer la disposición o la identificación de potenciales manchas. Cuando se hacen muestreos de profundidad, significa que ya no es que voy a poder utilizar, voy a tener que ir a mayor profundidad, y esto podría estar ligado a muestreos, por ejemplo, de detalle, ¿no? Estos muestreos de detalle donde precisamente necesito saber hasta dónde ha llegado el contaminante. Entonces probablemente se utilice algún tipo de equipo o maquinaria especial para poder llegar a estos puntos. Y aquí ya los suelos que se extraen son muestras puntuales. Suelen haber de repente procesos de perforación para poder llegar a las diversas profundidades, sobre todo si tengo un tema de napa. Acá tenemos ejemplos de el equipo de tamizado. Se hace un tamiz de la muestra de suelo para poder al final retirarla y llevarla al laboratorio. Pero antes, con este tamiz, se retira toda la parte que puedan haber raíces, pueden haber pequeñas piedras, ¿no? Entonces, para llevar solamente el suelo ya, no necesariamente como en polvo, pero un suelo que ya esté, que haya pasado por este tamizado. Luego vamos a ver que tenemos aquí el barreno, que es este equipito o este instrumento, que lo que busca es hacer una extracción. No tiene cierta profundidad, pero no, obviamente es una extracción a profundidad manual, no utilizas otro equipo diferente. Las winchas para poder marcar las áreas, saber de qué áreas están hablando, etcétera, ¿no? Las palas o también los picos para poder hacer el retiro del suelo o picar el suelo y poder llegar a la profundidad que se necesita. Las tablas de color Munsell para poder caracterizar qué tipo de qué color tiene el suelo, y se utilizan este tipo de tablas, ¿no? La tabla de colores Munsell. Materiales igual de embalaje, puede haber espátulas para poder retirar estas bandejas donde se retira el suelo, las bolsas plásticas donde se va a llenar y luego se van a poder pesar y estar seguros que se tiene la cantidad necesaria. Al igual que para las otras matrices, se utiliza también una cadena de custodia. Y ahí es donde se debe enviar el certificado de calibración previo al muestreo. En el muestreo, lo que tú tienes que garantizar es que los equipos que tú tengas y que estás llevando, en el caso, por ejemplo, si lleves la balanza tiene que estar calibrada, ¿no? La balanza tiene que estar calibrada. Pero ahí es un poco más sencillo porque estamos hablando de palos, picos, bolsas, ¿no? Ahí no hay muchas cosas que tengas que calibrar, salvo lleves, por ejemplo, la balanza. En ese caso sí tendrías que estar segura que tu balanza está bien calibrada.
Ahora bien, hay un tema que es transversal a todos los estándares, gracias a ti, Francesca, hay un tema que es transversal a todos los ECAs que hemos visto y es el tema de adecuación al ECA 2017. Ustedes van a ver que cuando sale el ECA 2017, existían, voy a tratar, ya, tenemos que, ¿no? Si este es el ECA 2017, vamos a poner, existían antes de esto, existían otros estándares. Habíamos dicho que había uno del año 2015, había uno del 2008, etc. Entonces, han habido instrumentos de gestión ambiental, de repente un EIA, que en el año 2016, ¿no? Ya pongámosle 2015, o bueno, 2016, fue aprobado. Y en el 2016 se aprobó con un ECA previo, ¿no? No con el ECA 2017. Y esto puede haber sido para agua, para aire, para suelo. No para ruido, porque recuerden que ruido es la misma norma, ¿no? Los cambios han sido precisamente en estos otros tipos de estándares. Entonces, en el 2016 yo tengo un IGA, una MEIA o una EIA, una modificatoria o un estudio de impacto ambiental que tiene el ECA 2016. En ese caso, cuando uno haga, recuerden que 2016 te aprueban, podrías tú empezar a ejecutar 2017, 2018, ¿no? Te toma un tiempo para que ejecutes y se activa tu programa de monitoreo. Y cuando se activa tu programa de monitoreo, está con el ECA del anterior, con el ECA 2000, con el ECA previo al 2017. Entonces, tú vas a ir comparando y utilizando ese ECA antiguo. Lo que la norma te dice es que tú tienes que adecuar el compromiso al ECA actual, ¿no? Al ECA actual, y lo puedes hacer a través de una actualización de IGA. Recuerdan que las actualizaciones se presentaban cada 5 años, ¿no? Entonces tendrías que esperar cada 5 años para hacer la actualización de liga, ¿ok? En algunos sectores. Para otros sectores podrías hacerlo también. Esta es la primera opción, que lo hagas a través de una actualización. La actualización la hacías una vez que se había ejecutado, ¿no? Si esto se ejecuta en el 2018, ¿no? Recuerden, si esto fuera 18. 5 años más, 2023, presentas tu actualización y dices, ya no voy a tener ECA 2000 antes del 2017, mi compromiso va a ser con el ECA 2017. Esa es una primera opción. La segunda opción es que hagas una modificación de liga. Cuando hablemos de modificación de liga, podrías hacer una nueva MEIA, ¿ok? O un ITS. Es decir, si te aprobaron en el 2016, puedes presentar un ITS en el 2018, 2019, 2020, donde hagas la modificación del ECA. Ojo, esto va a ocurrir en todos los sectores, pero en uno de los que no suele ocurrir es en el minero, porque a través de ITS no sueles hacer adecuación al ECA, ¿ok? Eso no ocurre, sobre todo si lo ves en ACE. Pero si haces una adecuación para un proyecto de hidrocarburos o transporte, eso sí va a ser viable. Entonces, lo que nos tiene que quedar de esta explicación es que si yo tengo un instrumento con un compromiso previo al ECA 2017, para poder actualizar ese compromiso con base en la norma actual, tengo que esperar a presentar la actualización de liga, ¿ok? Ya sabemos cómo, cuándo y cómo se presentan las actualizaciones, o a través de una modificación de liga, entendiéndose que podría ser una modificatoria de estudio de impacto ambiental o un informe técnico sustentatorio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice la norma. Todos los estándares tienen que ser, adecuados a través de estas dos opciones. Y entonces, con esto cerramos la clase que quedó pendiente la semana pasada y entraríamos a lo que sería la parte de residuos sólidos, que tenemos una sesión bastante extensa. Entonces voy a
Un ratito voy a cerrar esto. Y voy a pasar a esto de acá. Ok, entonces nos toca en esta sesión toda la parte de gestión integral de residuos sólidos. Vamos a ver algunos fundamentos y para esto un poco de historia, ¿no? El tema de residuos no es algo nuevo, el tema de residuos está asociado a las actividades antrópicas. Antes, básicamente, se generaban los residuos y iban dejando en el camino conforme hemos creado estas ideas de asentamientos, ciudades, con el sedentarismo, es que los residuos también fueron un problema porque ya con el hombre sentado había que ver dónde disponerlos. Tenemos algunos ejemplos de basurales antiguos, como en el caso de Caral, en torno a centros de poblados prehispánicos, donde se han encontrado que habían áreas donde se botaban los residuos, ¿no? Entonces, si también quisiéramos hacer no solamente quedarnos con Caral, vamos a a la antigüedad y vamos a ver que existían, ¿no? Existían áreas donde se botaban los residuos, contenedores de arcilla, al menos eso es lo que se ha encontrado, contenedores de arcilla donde se botaban los residuos y además también se han identificado lugares tipo como botaderos, por así decirlo, donde cercanos a estas ciudades, en las afueras de las ciudades, que luego iban cubriendo de tierra e iban quemando en estas áreas, ¿no? De hecho, cerca de Grecia hay rellenos más o menos a una milla de la ciudad. En Egipto se tiene conocimiento por parte de los historiadores, identifican que había un recojo de basura, pero solamente a las personas que tenían cierta clase social, y la costumbre era echar esos residuos al río Nilo. Entonces, en Pompeya igual, en Pompeya se ha encontrado también rellenos cercanos a estas áreas. Entonces, como vemos, el tema de residuos ha sido siempre un tema transversal en el desarrollo del hombre. En la Edad Media habían baños públicos y esto generó un problema de pestes bastante grandes, ¿no? Había el vertido de orina a través de los balcones o a las calles. Y como les digo, esto generó problemas sanitarios grandes que tuvieron que irse mejorando, ¿no? Ya que empezaron a haber proyectos de pavimentación de caminos, un sistema de limpieza de calles. Entonces, todo este tema de residuos también va desarrollándose en paralelo al tema histórico, a las épocas en las cuales nos venimos, o el hombre ha venido desarrollándose, ¿no? En la época de la revolución industrial, el reto era que habían barrios donde había mucho hacinamiento con gran concentración de habitantes y acumulación de basura. Es así que aparece en Reino Unido el primer incinerador, ¿no? Entonces, para poder ayudar a las ciudades a quemar estos residuos y de esta forma disminuir el volumen debido a que iba creciendo la población en una misma área. Ya si hablamos del siglo XX, también tendremos que ir viendo que hay avances tecnológicos, ¿no? La sociedad cada vez se vuelve más consumista y aparecen nuevos materiales. El desarrollo de nuevos materiales, que va de la mano con el tema de avances tecnológicos, da lugar a que existan nuevos tipos de residuos, ¿no? Estos nuevos tipos de residuos empiezan a presentarse en volúmenes que antes no se habían visto porque hay una sociedad mucho más consumista. Además, estos nuevos residuos
tienen una permanencia diferente a los que podrían haber tenido los de la época en la cual éramos nómades o en la antigüedad, porque en su mayoría se hablaban de residuos pues tipo orgánicos. Aquí ya con el desarrollo de la tecnología tenemos más cantidad de residuos químicos, por lo tanto su descomposición es más lenta o es más difícil y casi son productos permanentes. Y ello ha obligado a tener las nuevas técnicas de gestión, ¿no? Si lo sumamos el tema del crecimiento poblacional con los nuevos una sociedad altamente consumista, el tener áreas que están densamente pobladas, ¿no? También implica que hay una nueva generación de residuos, este nuevo estilo de vida genera estos nuevos residuos. De aquí en el ejemplo es el plástico. El plástico es inventado en el siglo pasado y reemplaza a lo que en su momento se utilizaba como vidrio, como cartón, como papel. Y si bien ayuda al desarrollo de la sociedad, le hace la vida más sencilla, más fácil, el problema es que ahora es un residuo pues, que tiene grandes volúmenes y hay que manejar. Entonces, si vemos todo esto, podemos concluir que el ambiente en sí tiene una capacidad de asimilación y depuración. Esa capacidad de asimilación y depuración se podía ver pues, en estos inicios, ¿no? En donde la mayoría o todos los residuos eran orgánicos, había poca población, se sentaban de repente dejaban los residuos, se iban y así iban avanzando, o habían ciudades muy sencillas y habían residuos y tenían áreas donde también disponían, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que el ambiente tiene una capacidad de asimilación y depuración, o incluso si consideramos que había el tirar residuos al río como una práctica común, ¿no? La asimilación o el que también tenía el río o la autodepuración para recibir esta cantidad de material orgánico extra. Entonces, a mayor población, mayor consumo, y esto genera una mayor, además de un mayor uso de recursos, una mayor cantidad de residuos. Esta mayor cantidad de residuos ya no supera la capacidad de asimilación y depuración del ambiente. Si a eso le sumamos que tenemos residuos que ya no son orgánicos, sino de otra naturaleza, como los plásticos u otros químicos. Entonces, al haber una superación de esta capacidad, es que empieza a haber este excedente y ahí es donde vamos a tener el impacto que generan los residuos. Es así que la contaminación es igual al flujo de residuos, ¿no? La rapidez, la cantidad, el volumen con el que se generan, menos la capacidad de asimilación del ambiente. O sea, ya una capacidad de asimilación superada, lo que nos da es el problema de contaminación de los residuos. Pero los residuos deben ser vistos de diversas formas. No solamente son un problema, ¿no? También tiene que verse bajo un enfoque económico, son material o insumos que en algún momento han tenido un valor económico y que ya se ha perdido, ¿no? Tienen un valor económico perdido, porque ya prácticamente se les ha dispuesto y ya no hay más que hacer con ellos. Bajo el mismo enfoque económico, eliminar los residuos también genera tiene costos elevados. Si a eso le sumamos el hecho de la naturaleza que tengan, ¿no? Si son residuos químicos es más caro su disposición. Entonces, los residuos son un problema económico. Primero, porque son un valor económico perdido, su disposición es bastante cara, son un problema ambiental porque generan el mal olor debido a la gran cantidad de residuos que se disponen, el olor de descomposición, putrefacción, si es que no es bien manejado, bueno, es bastante fuerte.
También es una molencia estética para las ciudades o las áreas donde se dispongan, si es que no se lleva o no hay un buen sistema de recolección. Y por lo tanto también son una amenaza para el ambiente y para la salud, porque se va a asociar a vectores o cierto tipo de organismos que pueden enfermar a la población. Y desde el punto de vista social, afectan el valor de una propiedad, si se encuentra pues una propiedad en donde se ha convertido en un botadero o en medio de un área donde hay residuos, hay una pérdida del valor de ese entorno y al final en muchos lugares, sobre todo en las regiones pobres del mundo, se convierten en los botaderos, ¿no? A raíz de eso tenemos como ejemplo algunos lugares de la India, algunos lugares de Turquía por muchos años, o mismo Filipinas, por muchos años, antes de que existieran mayores normativas, recibían la basura de otras, de las superpotencias, ¿no? Y había una externalidad. Ellas no se hacían cargo de sus residuos, se lo daban a otro país y ese país que ya vea cómo lo solucionará. Entonces, había un enfoque social, eran los países más pobres que necesitaban dinero y no importaba, se compraban ese problema. Entonces, como vemos, los residuos son un problema económico, ambiental y social. Problema ambiental, como ya habíamos dicho, porque podrían los residuos, si tomamos en cuenta lo que acabamos de ver para el tema de suelo, un suelo contaminado puede originar que haya un movimiento, un desplazamiento de contaminantes a través de las diferentes matrices aire y agua. Entonces, es un problema ambiental por el desplazamiento de los contaminantes. Es un problema económico, porque ahora, ¿qué se hace con esos residuos? No sé si ustedes saben, pero hay residuos que su disposición puede superar los 500 o los 1000 soles, dependiendo de la naturaleza que tengan. Son un problema social, el problema sanitario que ya habíamos mencionado, eh, que trae vectores y enfermedades. Entonces, tiene un impacto sobre la salud de la población y obviamente el ambiente. Y peor aún si sumamos el hecho de que hay residuos que no se van a descomponer fácilmente, sino que son permanentes y siempre van a estar, o el tiempo en el que van a degradarse es bastante, prácticamente no lo vamos a ver degradarse, ¿no? En el marco del tema de residuos es también necesario un poco situarnos en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque este problema no es solamente de Perú o de mi distrito o de mi provincia, ¿no? Esto ha sido reconocido a nivel internacional, es un problema que enfrentan todos los países. Entonces, es que en el año 2015 las Naciones Unidas adoptan una nueva política, la Agenda del 2030, para el desarrollo sostenible y establecen algunos objetivos. Dentro de estos objetivos vamos a ir viendo que también se relacionan con el tema de residuos. El primer objetivo, el ODS 3, que tiene que ver con salud y bienestar, nos dice que lo que busca es reducir el número de enfermedades producidas por la contaminación del aire, agua y suelo. Eso implica que tenga un lugar donde realizar, o sea, las ciudades, los países, tengan un lugar donde realizar la disposición de los residuos adecuadamente para evitar contaminar el suelo y los contaminantes se muevan, ¿no? O el agua, y a raíz de esta contaminación, pues haya un mayor número de incidencia de enfermedades en la población. Solamente como dato, esto se vio mucho en los años 90 porque hubieron problemas o epidemias de cólera en nuestro país, ya que una práctica muy común era arrojar los residuos a los ríos, ¿no? Entonces, eso generó que luego la gente tomaba el agua estaba contaminada y hubo una epidemia. Otro objetivo otro ODS es el ODS 6, que nos habla de agua limpia y saneamiento. Entonces, ¿qué es lo que busca? Mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, ¿ok? Minimizando la emisión de productos químicos y aumentando el reciclado y reutilización. Entonces, lo que está orientado a este objetivo es a gestionar y evitar el vertido de residuos en el agua, ¿no? Porque estos residuos que pueden ser vertidos van a contaminar
y van a implicar un problema también para quien trate el agua y quiera dárselo a la población. Entonces tiene que haber una trazabilidad de los residuos, sobre todo los peligrosos, para evitar que entren en contacto con el agua y más aún si es una fuente de la cual se va a captar agua para luego entregarle a la población. Otro de los objetivos que también se plantea es el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, es desvincular el crecimiento económico con la degradación del ambiente, es decir, evitar que el crecer signifique necesariamente degradar, contaminar, perder la biodiversidad. Entonces se habla del empleo verde. Esto implica un enfoque social, ¿no? Un enfoque social que también la gestión de residuos debe incluir. Por ejemplo, cuando hay la formalización y el reconocimiento de derechos laborales. Y para esto hablamos de cómo se promueve la formalización de los recicladores, ¿no? Entonces, esto también está de la mano con el tema de residuos. El objetivo 11, la ODS 11, nos habla de ciudades y comunidades sostenibles, donde se busca mejorar la gestión urbana, construir lugares más inclusivos, seguros y resilientes. Para poder mejorar esta gestión urbana, de todas formas, tiene que haber un buen sistema de recolección y reciclaje de los residuos, ¿no? Un fomento en el reaprovechamiento de estos. Entonces, esta gestión urbana va a estar de la mano con este sistema de recolección. El último objetivo que tenemos es el objetivo, el ODS 12, que es producción y consumo responsable, que nos dice que hay que hacer más y mejores cosas con menos recursos, ¿no? Es una tarea de todos, desde el productor hasta el consumidor. Y si leemos con detalle este objetivo, lo que nos habla es de un consumidor responsable. Un consumidor responsable significa alguien que desde ya es un generador que lo que va a hacer es minimizar la cantidad de residuos y el impacto de los residuos que pueda generar, ¿no? Nos habla también de un productor, ¿no? Que le va a interesar el producto que coloca en el mercado. Entonces hay un tema de logística inversa que vamos a ver más adelante. Y en conjunto, al final, este hecho de que hay un consumidor responsable con respecto a lo que consume, los residuos que está generando y el mismo productor que tiene una preocupación, hablemos de que en su conjunto ambos van a buscar usar menos recursos o usarlos de forma más eficiente. Entonces, dicho esto es un poco el preámbulo a nivel internacional en cuanto a cómo se debe gestionar, cómo se debe ver el tema de los residuos, cosa que también en nuestro país se ha ido implementando a través de las normativas actuales. Cuando hablemos de residuos, tenemos que hablar de las definiciones. Las definiciones actuales nos dice que un residuo puede ser cualquier objeto, ¿ok? Cualquier objeto, o también puede ser una sustancia o elemento, que son resultados del consumo de un bien o del uso de algún servicio, ¿no? Si compramos algo, comemos, generamos las envolturas, va a ser un residuo, pero también va a ser un residuo si voy al cine, me dan un ticket y ese ticket está impreso, eso también en algún momento va a ser un residuo. O también puede ser ese objeto del cual el poseedor se desprenda o tenga la intención. Desde el momento en que ya quiero cambiar mi celular porque ya no me sirve, ya no lo deseo, ya voy a adquirir otro, ese celular ya es un residuo, ¿no? Si no le voy a dar una vida posterior. Además, los residuos, de acuerdo a nuestra normativa, si bien el título es residuos sólidos, se entiende que también son residuos sólidos aquellos que se encuentran en fase semisólida, es decir, los lodos, ¿no? O incluso lo que vendría a ser un líquido o un gas, pero la condición es que este líquido y este gas se encuentren en un recipiente o en un contenedor. Es importante para cuando hablemos de los residuos, hagamos la distinción de dos términos, el término de gestión y el término de manejo, ya que nuestra norma utiliza ambos términos, pero no son lo mismo. La norma que tenemos a la fecha nos habla de la gestión integral de residuos, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que nos referimos o a qué está orientada la gestión de residuos? Bueno, está orientada a una actividad técnico-administrativa que lo que busca es planificar, establecer políticas, establecer programas para poder manejar los residuos. Y su principal objetivo es la gestión, es a través de este análisis, esta evaluación, estos planteamientos, es evitar o minimizar la generación de residuos, ¿no? Eh, a su vez, esto incluye el desarrollo de un análisis de todos los elementos del proceso, que esté de un proceso X, un proceso de una empresa, por ejemplo, ¿no? Que estén involucrados en las etapas o en el ciclo de vida de los residuos, desde la generación hasta la disposición final. Por su parte, el manejo de residuos, mientras que uno es una actividad técnico-administrativa que está basada en un análisis y en un del producto que pueda tener y lo que busca es minimizar y prevenir la generación de residuos, el manejo de residuos es una actividad técnico-operativa donde ya no puede saltar hacia atrás, ya no puede ver cómo los minimiza, simplemente los recibe. En el manejo de residuos es esa actividad técnica donde tú recibes los residuos que ya se generaron y ahora lo que tú tienes que cuidar y velar es de que sean adecuadamente dispuestos. Por lo tanto, el manejo va a implicar que tú los manipules, que los acondiciones, los transportes, los trates. Como vemos, el manejo es esta actividad operativa precisamente porque ya los tienes delante tuyo y tienes que ver la mejor forma de llevarlos y disponerlos. Aquí en el manejo de residuos, el residuo ya se generó, no puedes hacer nada para evitarlo, solamente algunas acciones a lo largo de estas etapas. Se piensa en qué hacer con el residuo en adelante, o sea, qué hago con el residuo que ya tengo para garantizar que no implique un riesgo a la salud. Entonces, nuevamente, mientras que la gestión, yo todavía, el residuo aún no se genera, yo estoy planificando, estoy estableciendo políticas, estoy planificando, planeando qué va a pasar para que haya una menor cantidad de residuos. Ya en cambio, en el manejo, yo ya tengo el residuo, yo ya no estoy en esta etapa que me da la opción de evitar, minimizar. Aquí yo tengo que solucionar y ver cómo hago para que no generen un riesgo a la salud y al ambiente. Y es por eso que dentro del manejo se encuentran estas etapas de manipulación, acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final. La minimización de residuos, entonces, es la acción, ¿ok? Es la acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos. Y esta reducción puede ser en cantidad, ¿no? En volumen, en peso o en las características de peligrosidad. Y para eso se plantea alguna estrategia preventiva, algún procedimiento, alguna técnica. Entonces yo tengo un proceso, tengo una generación de toneladas o metros cúbicos y lo que busco con la minimización es identificar cuáles pueden ser las oportunidades de mejora para poder disminuir este volumen o este peso. O incluso la característica de la peligrosidad, ¿no? Si puede influenciar en el proceso. Es así que la minimización de residuos está orientado a mitigar los problemas de la gestión y a su vez del manejo, ¿no? Porque he logrado recibir menos cantidad de la que inicialmente se tenía prevista. Una de las cosas en las que contribuye la minimización, porque a veces las empresas no van a cambiar sus procesos, pero cómo hay que vender la idea de la gestión de residuos, eh, va de la mano también con cómo la empresa económicamente pues, puede tener una ventaja debido a la implementación de estas estrategias. Entonces, lo primero es que puede reducir sus costos en el manejo. Si hay menor cantidad de residuos que tenga que manejar, va a tener que pagar menor flete a la empresa operadora y menor cantidad al relleno sanitario, ¿no? Entonces, ahí hay un ahorro para la empresa.
Y a su vez, esto va a generar que si se reduce la cantidad que la empresa manda al relleno, el mismo relleno va a tener un mayor tiempo de vida útil. Los rellenos suelen tener entre 10, 15 hasta 20 años de vida. Se plantean así en los expedientes técnicos, ¿no? Ese es el tiempo en el que se hace el análisis y se plantea. Pero muchas veces el tiempo queda corto, porque lo que se había proyectado que se iba a llenar en 10, 15 años, de repente estamos en el año 7 y ya está full, ¿no? Entonces, y eso se debe a que las prácticas del lugar, hay una mayor cantidad de residuos generados de los que se había esperado. Por eso es tan importante esta minimización, no solamente ayuda a reducir costos a la empresa, sino que también incrementa la vida de este relleno. Ya se proyectó para 10 años, pero de repente si todo el que envía sus residuos puede lograr que dure 12, ¿no? Por otro lado, muchas veces los residuos implican tener, materia prima, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que el plástico proviene de los hidrocarburos, entonces en sí es un recurso, es una materia prima que tiene un menor costo y puede ayudarnos a ahorrar recursos naturales y a la vez en la energía, ¿no? Además de contar con una materia prima a menor costo, ahorrando los recursos naturales, eh, mm, la minimización de residuos puede fomentar el uso de productos que contienen material reciclado, ¿no? Y eso a su vez conlleva que haya un ahorro de recursos naturales. La minimización como les decía, de residuos también implica el reducir el volumen de residuos peligrosos, no es solamente volumen y peso, ¿no? Y a su vez, todo esto va a contribuir a tener un ambiente más sano. Los costos, incluso los costos que el Estado va a tener por un tema de salud, van a disminuir, ¿no? Cuando más contaminado está un ambiente, más problemas de residuos hay, los costos asociados a la salud en las ciudades, en los hospitales del Estado también aumenta. Entonces, vamos a ver que la minimización de residuos, ¿ok? Se va a plantear, o uno lo puede plantear, primero porque pueden existir regulaciones que así lo establezcan, ¿ok? Eh, por ejemplo, la prohibición del tecnopor, ¿no? Esa es una regulación que contribuye a la minimización de residuos, e incluso la minimización de residuos que tienen ciertas características de permanencia mucho mayor que otros, ¿no? Eh, Hay que evaluar la viabilidad económica de la propuesta, porque yo puedo tener muchas propuestas para disminuir los residuos, pero hay que ver un análisis de costo-beneficio, ¿no? Eh, si la empresa está en la capacidad de hacer la inversión que se pueda necesitar. También ver el tema de viabilidad tecnológica en el lugar donde se quiere implementar y el compromiso de quien quiera sacar adelante el proyecto, ¿no? En este caso, la empresa. Es así que la minimización va a tener dos formas de verse. Uno, acciones de reducción en el origen, es decir, se va a evitar en el mismo lugar donde se está generando el residuo, por ejemplo, en la misma planta, ¿no? Y la otra opción tiene que ver con recuperación o reciclaje. Ya no lo hace el generador, de repente se lo entrega, eh, hay una recuperación o reciclaje que el primero podría ser por el mismo generador cuando es interno en el mismo sitio, o se lo entrega a un tercero y es externo, ¿no? Entonces hay esas dos opciones, reducción en el origen, recuperación o reciclaje. La recuperación o reciclaje la puede realizar el mismo generador o se la puede entregar a un tercero. Pero cuando hablamos de reducción en el origen, ¿ok? Hay dos opciones también ahí. Control, a través de acciones de control,
en el origen o a través de acciones de cambio en productos. Cuando hablamos del control de origen, son mejoras en el proceso, ¿ok? Mejoras en el proceso, en la operación y mantenimiento. Y también podrían ser cambios en el proceso y equipos. Por ejemplo, si es que se decide evitar una etapa, ¿no? Si se decide evitar alguna etapa en algún proceso, que es una que genera más residuos, o se juntan varias etapas. Lo otro es que haya un cambio de equipos. Por ejemplo, me tocó ir a una empresa papelera donde además además de rollos de papel higiénico, toallas, hacían también toallas higiénicas, hacían pañales. Y ellos generaban a la hora de, tenían fardos para poder elaborar los pañales y las toallas. Y había una gran generación de material debido al corte de de esos plásticos o de estas telitas absorbentes que tienen los pañales, ¿no? Y veían que se generaba mucho residuo. Se hizo un análisis y la empresa terminó comprando una nueva máquina y esta nueva máquina con la misma cantidad de la tela absorbente producía mayor cantidad de unidades. Era una máquina más nueva, entonces había una reducción en la cantidad de residuos. Esto, por ejemplo, fue un ejemplo de control por un cambio en el equipo, ¿no? Otra idea es cambio en materias primas. A veces uno recibe las materias primas, pero de repente el proveedor no es el más idóneo, el proveedor es el que me está trayendo alguna materia que al final yo cuando hago mi control de calidad tengo mucho desecho. Entonces de repente esto implica que yo tenga que cambiar mi proveedor. En cuanto a lo que son mejoras en el proceso, también la forma en la que yo esté apilando el producto. Puede que yo a la hora, si hago un mal apilamiento del producto, genere que hayan productos que se chanquen y prácticamente se pierdan y ya no los pueda vender y se conviertan en un residuo, ¿no? Esto puede pasar sobre todo en las fábricas de alimentos, los que tienen galletas y estas cosas, si es que no están bien apilados, pueden tener mermas debido a este problema. Entonces, como vemos, son diversas opciones de minimización, pero para poder implementarlas hay que ver si hay un tema de regulación que podría estar haciéndola obligatoria o que podría implicar que me pongan alguna multa o incluso implique algún incentivo. Vamos a ver qué son la reducción en el origen, ¿no? Que son cosas que yo puedo hacer y por eso mismo vemos que este cambio en la materia prima va a significar que ha habido un análisis, una evaluación, y está la evaluación técnico-administrativa, ¿no? De cómo este proveedor al que saco nuevos proveedores, mejoro mi sistema de almacenamiento o de transporte para evitar tener menos mermas. Entonces, eso va a ayudar a que haya un control en el origen. La otra opción es que haya un cambio en productos. Un ejemplo de cambio en el producto es cuando hoy en día tenemos las botellas plásticas, pero las botellas, si se han dado cuenta ahora, son de un plástico bien maleable. Antes eran plástico rígido. Entonces, esto es un cambio en el producto que implica que es menor cantidad de residuo, porque ahí es una menor cantidad de materia prima que está yendo a ser dispuesta. Otro ejemplo también con las botellas es que las tapitas de las botellas de agua antes eran bastante grandes. Hoy en día las tapitas son al ras del pico de la botella. Entonces, ahí había una reducción en el material que se utiliza para las botellas, había un cambio en el producto y por lo tanto también hay una reducción del residuo, ¿no? Bueno, aquí algunos ejemplos más para lo que implica la minimización de residuos, la gestión de inventario de materias primas, que es lo que les estaba un poco compartiendo, el tema de los cambios en la producción y cambios de equipamientos que pueden ser
el ejemplo que les daba de haber cambiado la máquina que cortaba las toallas higiénicas, perdón, o las o estos otros productos que generaba la empresa, y al final con una misma máquina tenía más unidades y por lo tanto menos pérdidas, menos merma de materia prima. También puede haber una reducción del volumen si se hace una buena segregación. Si consideramos que la idea es reducir el volumen de residuos peligrosos, si yo hago una buena segregación, entonces voy a evitar que un peligroso se junte con un no peligroso. Al juntar estos dos, al final todo voy a tener que trabajarlo como si fuera un residuo peligroso, y esto implica aumentar también costos en la gestión que realice que realice una empresa. Y bueno, al final la modificación del propio producto, por ejemplo, el tema podría ser incluso el tema de los empaques, cómo han ido variando los empaques de plásticos, de repente ya no son tan plásticos, ya no son, ahora son de vidrio, antes eran de plástico, entonces eso también ayuda a minimizar los residuos, ¿no? Entonces, cerrando el tema de minimización que va de la mano con el tema de gestión, pasamos a otro concepto importante, que es el concepto de valorización, ¿ok? Y esto va de la mano con lo que hablaba en cuanto a los ODS. El enfoque es que si un residuo está ofreciendo la posibilidad de que pueda ser reincorporado a un proceso productivo, porque al final este residuo implica una materia prima, ¿no? Una materia prima eh, implica que ha sido generado con recursos y podría volver al ciclo productivo de alguna forma, y evitar que simplemente se use y se disponga, sino mantenerlo en este ciclo productivo o en este proceso productivo el mayor tiempo posible. Entonces, la valorización de residuos es la operación en el cual el residuo, eh, uno o varios materiales que lo componen, porque puede ser el residuo íntegro o algún material que compone el residuo, es reaprovechado, y lo reaprovechan con el fin de sustituir a otros materiales o recursos. Ahí vamos a tener la valorización material o energética, y es lo que hoy en día nuestra normativa viene impulsando con más fuerza. Si uno hace un análisis de la normativa antigua y la normativa actual, va a encontrar que la normativa actual hace un énfasis muy grande en lo que es la valorización de residuos, ¿no? Entonces, la valorización material precisamente es cuando hay un proceso, una transformación física o una transformación química del, del, eh, del residuo, y se entiende, por ejemplo, cuando se realiza compostaje. Entonces, cuando hablamos de valorización material, un ejemplo es el compostaje, porque hay una transformación del residuo, ¿no? Luego también puede hacer el tener el biodiesel o el recuperar aceites, son ejemplos de valorización material. Mientras que la valorización energética lo que busca es obtener energía del residuo. Y esto puede ser a través del coprocesamiento, que vamos a ver más adelante, es cómo se utilizan al final, por ejemplo, los plásticos, el caucho, los textiles, todo puede ser utilizarse para obtener energía en procesos que lo requieran, ¿no? Entonces, por eso se habla del coprocesamiento, eh, y hay procesos de biodegradación. Entonces vemos que un término importante en nuestra normativa actual es la minimización, el segundo término es la valorización, porque buscamos darle una vida, una segunda, una tercera, una cuarta vida a un producto. La transformación química también puede ser el tener las botellas y luego, perdón, la transformación física puede ser el tener las botellas de plástico que se entregan y luego te dan las frazaditas con las cuales uno trata de hacer la ayuda social en época de friaje, ¿no? Eso también es parte de la valorización, pero la valorización eh, material del producto.
Luego existe otro término, que es el término hacia lo cual también nuestra norma está orientada, que es disposición final de residuos. Procesos u operaciones para lograr disponer los residuos como último proceso de manejo, ¿no? Y se señala como último porque previamente hemos tratado de segregar, hemos tratado de valorizar, se ha tratado de hacer algo con el residuo, pero si ya no se puede hacer nada y al final ya le toca ir a ser dispuesto, lo que se busca es que esta disposición sea un proceso permanente, sea sanitario y ambientalmente seguro. Eh, Como les decía, aquellos residuos que ya no pueden ser valorizados, ya no pueden ser usados de otra forma, tienen que ser al final aislados, confinados en infraestructuras debidamente autorizadas. Y ahí, ojo con algo, cuando hablamos de botadero, no es lo mismo que hablar de un relleno, ¿ok? Botadero y relleno son dos cosas diferentes. Entonces, estos residuos tienen que ser confinados en infraestructuras debidamente adecuadas, ¿no? Y aquí nuestra normativa nos va a dar tres tipos de rellenos. El relleno sanitario manual, ¿okay? Que generalmente se encuentra cercano a poblaciones que no son muy grandes, donde la compactación del residuo para que reducir el volumen del residuo se hace en forma manual cuando recibe un máximo de 6 toneladas al día. Luego tenemos el relleno sanitario semi-mecanizado, donde hay una mezcla de manual con algún equipo de 6 a 50 toneladas, y luego los mecanizados que corresponden pues a las grandes ciudades, ¿no? Arequipa, Lima, Trujillo, etcétera. Tienen rellenos mecanizados que reciben obviamente más de 50 toneladas al día. Cuando hablemos de los métodos o de la disposición final, tenemos que hablar de los rellenos sanitarios. Y los rellenos sanitarios van a tener algunos métodos para realizar la disposición. Eh, los métodos de trinchera, ¿no? Es cuando prácticamente lo que tenemos es un área donde vamos a colocar en forma interna los residuos, lo colocamos en un talud y luego son compactados y vamos armando vamos armando o vamos compilando el residuo, vamos compactando el residuo. Este es uno de los métodos que se tiene. El otro es de área, que simplemente vas construyendo hacia arriba, ¿no? Vas construyendo hacia arriba. Y también vas cuidando el talud, el ángulo en el que se encuentre. Y lo que se suele utilizar con más seguridad, o mejor dicho, para utilizar mejor el espacio, es el método combinado, en donde utilizas un método de trinchera, ¿no? Porque has hecho como un hueco en el suelo y aquí has ido llenando, llenando, llenando. Entonces utilizaste el método de trinchera y luego has crecido hacia arriba, donde estás utilizando un método de área. De esta forma, has logrado en un menor espacio tener una mayor cantidad de residuos. Estos residuos entonces van a llegar a estos rellenos sanitarios, pero los rellenos sanitarios eh, van a primero tener un expediente donde debe haber una selección de sitio para garantizar que el sitio que se ha elegido es el sitio más idóneo, que se encuentre a cierta distancia de las ciudades, de helipuertos, eh, que haya ciertas condiciones hidrogeológicas, de preferencia que tenga un área, que tenga alguna carretera para el transporte cercano. Entonces se hace todo un análisis de selección de alternativa de sitios. Cuando ya se tiene la selección del área para el relleno, bueno, ya se empieza a trabajar en el expediente, que es toda la ingeniería para saber y calcular cuál es el área que se va a usar, por cuánto tiempo cuál va a ser la vida útil, y para la vida útil se tendrán que tomar en cuenta los datos de generación de residuos,
se tendrá que ver si es que el relleno va a tener que tener algún acceso adicional, porque de repente no está tan cerca a la vía más cercana, ¿no? Y tiene que tener algún empalme. Se tiene que garantizar además a la hora de hacer la selección de sitio que haya algún material de cobertura, porque yo retiro todo el suelo y a la hora de retirar todo el suelo tengo que ir también, coloco residuo, apilo, le pongo una cobertura, ¿no? Entonces, en los rellenos vamos a ver que vamos a tener una base, además geológicamente es bueno tener suelos que nos ayuden. Ya naturalmente hay una impermeabilización natural que va a ser ayudada y reforzada con sistemas artificiales de membranas plásticas. Van a tener un sistema además de colección de los lixiviados, por lo mismo que aquí va a haber una degradación de residuos, el volumen, incluso si estamos hablando de un área que pueda ser lluviosa, va a ingresar agua a esta zona y va a estar en contacto con los residuos. Tiene que haber un sistema de colección que suele ser como espina de pescado con cierta pendiente para captar estas aguas que se puedan infiltrar o el agua de los lixiviados, poder recolectarlas. Poder recolectarlas. Estos taludes tienen cierta inclinación, tiene que haber una rampa de acceso para los vehículos para que no se vayan a volcar. Además, vamos a ir viendo que van a haber estas chimeneas que se tienen que ir construyendo etapa a etapa, que van a permitir que así como se va a generar el agua del lixiviado, va a haber una liberación de gases. Entonces tiene que haber un sistema de venteo de gases a través de estas chimeneas, ¿no? Una vez que ya se encuentre entonces repleto de residuos y compactados y siempre coberturados, vamos a colocar finalmente una tierra compactada, algún sistema de impermeabilización y encima el suelo. Las áreas de residuos no pueden ser utilizadas como áreas posteriores para hacer edificios o viviendas, porque el suelo va a ir cediendo en el tiempo que esto se vaya compactando y se vaya degradando. Entonces, no tienen unas características adecuadas para poder hacer construcciones encima. Además, la normativa establece que los rellenos van a tener algunos componentes auxiliares adicionales, como vamos a ver más adelante. Okay. Los rellenos lo que vamos a encontrar pueden tener laboratorios, áreas administrativas, pueden también tener áreas para lavado y aseo del personal y las casetas con balanzas, las balanzas digitales para que se pese la unidad y se sepa y se lleve el control. Eso es sumamente importante, llevar el control del peso, ¿no? Llevar el control del peso, porque recuerden que para saber cuánto se ha recibido diariamente, cuánto se ha dispuesto y llevar un control de cómo se viene usando ese relleno, cuánto tiempo de vida le queda, cuál es la capacidad que ha sido usada. Entonces, esa es información que va a tener que ir gestionándose a fin de poder hacer el control de esto, ¿no? Y el problema precisamente es cuando llegan más residuos de los que se había previsto. Esta disposición final de residuos se puede realizar en un relleno sanitario o un relleno de seguridad. El relleno de seguridad más que todo va a recibir residuos peligrosos, ¿ok? O los residuos no municipales, que van a tener características, muchas veces características de peligrosidad. El relleno tanto el relleno de seguridad como el relleno sanitario, la disposición puede hacerse en un relleno de un tercero, ¿no? Si, por ejemplo, eres una fábrica de pintura, si, por ejemplo, eres una empresa pesquera, muchas veces tu disposición va a ser en un relleno sanitario. Pero hay otras empresas, como podrían ser algunas de hidrocarburos o algunas mineras, que cuentan con su propio relleno de seguridad, su propio relleno sanitario. Entonces, hay dos opciones. Que esto sea dentro del proyecto,
¿no? Y le pertenece al titular, o que esté fuera del proyecto y sea manejado por una empresa operadora de residuos. Si es el caso de que fuera eh, una empresa operadora autorizada, tiene que haber obviamente un transporte también por una empresa autorizada. Ahora bien, si es que la misma empresa, la empresa minera, tiene su propio relleno, tiene su propio sistema, ese proyecto, ese componente, mejor dicho, tiene que estar dentro de su instrumento de gestión ambiental. Tiene que haber sido declarado, descrito y analizado. Y eso no lo exime de cumplir con lo que señala la normativa para seleccionar el sitio más idóneo para ese relleno, cumplir con todos los requisitos para ese relleno y hacer el análisis del impacto que implicaría, obviamente, el uso del mismo. El artículo 44 de la ley de residuos nos dice que hay una prohibición relacionada al abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados, ¿no? Sí, eso está prohibido y está asociado también incluso a infracciones. No obstante, a pesar de que esto es claro desde hace muchos años, todavía hay empresas que no quieren hacerse cargo de sus residuos, los externalizan y lo botan por ahí, ¿no? Ejemplo de ello es que en el año, no me acuerdo si esto fue 2019 o 2020, o en el que residuos químicos de naturaleza tóxica fueron dispuestos en la zona de la Costa Verde, ¿no? ¿Por qué? Porque su disposición era muy cara y como no quisieron disponerlos, al final fueron llevados a ese lugar, pero era tan tóxico lo que se estaba disponiendo que el olor llegó por todos los distritos, Magdalena, San Miguel, todos los distritos podían oler y se creía incluso que había una fuga de gas. Pero al final se investigó y se dieron cuenta que eran residuos que habían sido botados en contra de la disposición de la norma en la zona costera. Entonces, antes de irnos al break, voy a avanzar con esta sección y de ahí regresamos, ¿ok? Entonces, el relleno sanitario va a tener un área de pesaje, ¿ok? Un área de pesaje que es lo que les decía, tiene que haber un registro. Además, va a haber una nivelación y compactación diaria de los residuos para conformar las celdas. Esta compactación, recuerden que podía ser manual o podía ser a través de equipos, eh, porque y esto iba a depender del tipo de relleno que se tuviera, ¿no? Tiene que tener una cobertura diaria con capas de material que permita el confinamiento. Tiene que haber esta cobertura y por eso les decía que cuando uno selecciona el sitio, también tendría que ver si existe material de cobertura en el entorno. Bueno, nos dan algunas condiciones para la compactación diaria y la cobertura final, cuando ya se colmató el residuo. Además, el relleno, por lo mismo que va a tener un instrumento de gestión ambiental, eh, tiene que tener como parte de ese instrumento el monitoreo de parámetros establecidos que van a ser para la calidad de aire. Recordemos que hay gases que se van a emitir, el monitoreo de suelo en el entorno, monitoreo de ruido, porque va a haber un constante movimiento de vehículos de ida y vuelta ingresando al relleno, y además de agua superficial y agua subterránea en caso existieran fuentes cercanas, ¿no? Y además va a haber un mantenimiento de los pozos, los drenes de los lixiviados. Algo interesante de señalar es que en nuestro país los lixiviados que se generan no suelen, en otros países se suelen tratar, ¿ok? En plantas de tratamiento. En nuestro país, yo al menos hasta el momento que yo sepa, no existe ningún sistema planta de tratamiento de lixiviados. Lo que hacemos es recolectarlos y recircularlos. Se recolectan, se vuelven a echar, se recolectan, se vuelven a echar a la misma, al mismo relleno, ¿no?
Esto por un tema de costos, y se suele hacer bastante, ¿no? Relleno, el relleno de seguridad habíamos dicho que va a recibir los residuos no municipales, que van a tener características de peligrosidad y también tienen que tener un registro sistemático de lo que están recibiendo. Tiene que haber el pesaje de los residuos. Puede haber un sistema de tratamiento previo al confinamiento. Sí, puede haber. El confinamiento de los residuos en un plazo no mayor de 5 años, contados a partir de su área o de su recepción. Por lo mismo que puede haber un tratamiento, puede que vayan a a un área de almacenamiento para que esperen ser tratados. En esa área de almacenamiento, mientras esperan ser tratados, no deben quedarse más de 5 años. Y también van a tener todo un sistema de drenes, lixiviados, mantenimiento de pozos de monitoreo, etcétera. Los gases lo que suelen hacer es simplemente quemarlos ahí mismo, ¿no? Para hacer como un quemado de gases en esas chimeneas que sirven para ventear. No hacen más con ello. Ok, entonces, son 10:34, volvemos 10:45, ok, bueno, para que tengan 11 minutos, volvemos 10:45, regresamos y lo retomamos donde nos hemos encontrado.